Voy al último de mis invitados. Usted va a tener en cámara ahora a Ernesto Critz. ¿Por qué? Porque ayer, página 2 de la sección Economía de la Nación, apareció un artículo con un cuadro sensacional. ¿Cuál es el artículo del cuadro? El cuadro. El artículo, no sé lo que dice. Perdóname, no leí. El cuadro me pareció espectacular. Lo voy a sintetizar. Te mandaste una investigación estadística, hiciste una encuesta, supongo, ahora me vas a contar, donde los resultados son un conjunto de preguntas que, referidas a lo que las empresas han hecho en materia de ajuste laboral, toma el total de las empresas y después clasifica las respuestas según que la empresa sea pequeña, mediana y grande. Por ejemplo, primera pregunta, ¿se hicieron cambios en los horarios y turnos? Y hay 4 alternativas. Sí se hicieron, no, pero está programado, no y no se piensa hacer por ahora, no sabe, no contesta. Bueno, si usted, y hay media docena de preguntas, por ejemplo, se actualizaron las normas de tiempo y rutina de trabajo, se asignaron tareas de inspección de calidad a los operarios, se introdujeron equipos de trabajo, se redujeron los niveles jerárquicos, etcétera, etcétera. Si en cada uno toma el primer renglón, que dice sí se hicieron, la característica que tiene esta encuesta es la siguiente. Hay un total, que obviamente está entre las 3 alternativas, pero sistemáticamente en las empresas pequeñas el porcentaje de sí sobre el total de respuestas es menor que en las medianas y es menor que en las chicas. Por ejemplo, se hicieron cambios en los horarios y turnos. El total de las empresas sí contó 16% del total. Pero en las pequeñas es el 13% introdujo esos cambios, en las medianas 23%, en las grandes 33%. Con lo cual uno lee este cuadro y dice, las empresas medianas y las grandes han incorporado todas las modificaciones que del mundo vienen a la forma de trabajar mucho más que las pequeñas. Contame rápidamente las características que tiene esta encuesta. ¿Dónde la hiciste? ¿Cuándo la hiciste? ¿El número de empresas? Etcétera. Esta es una encuesta hecha hace algunos meses en 400 empresas del área metropolitana, de distinto tamaño, que tienen la característica de ser todas empresas formales, es decir, empresas que trabajan dentro de la ley y que están inscritas, por lo tanto, en el sistema de jubilaciones y pensiones, o sea que un poco en el núcleo de lo que se está discutiendo hoy en día en términos de la reforma laboral, o si se quiere la flexibilización de hecho. De alguna manera lo que queríamos probar era si es cierto o no que la flexibilización de hecho es tan significativa como a veces se dice, como mucha gente cree que es así. Una manera de medirla es ver cuánto se ha avanzado en términos de los cambios y la modernización en los procesos de trabajo, ¿no es cierto?, en relación a lo que está regulado tanto por la ley como por los antiguos convenios colectivos ultraactivos. Antes de sacar conclusiones sobre el termómetro, déjame chequear si el termómetro está funcionando. No sea cosa que tenga un tapón en 36,5 y digamos, no hay fiebre, ¿no? Pregunta, cuando por ejemplo vos preguntás, ¿se redujeron los niveles jerárquicos? Uno esperaría, pero te pregunto, uno esperaría que las empresas medianas hubiera muy pocos o ningún nivel jerárquico y consiguientemente no hay que reducir nada. ¿Vos tenés algún tema de posible sesgo, digamos así, dada la estructura de las preguntas, de que esta respuesta así sistemática, mayor modificación en las grandes que en las pequeñas, digamos, no refleje la realidad? Me parece que no, porque yo creo que no, porque esta es una muestra probabilística, está estratificada por ramas de actividad y por tamaños. Yo diría que es representativa del universo de las empresas privadas formales. Ok, entonces si la conclusión es buena, ¿qué es lo que vos lees es, las grandes se ajustaron más rápido que las medianas y se ajustaron más rápido que las pequeñas? ¿Qué les pasa a las pequeñas? ¿No están informadas, no saben, no creen? Dicen, no, esto es un invento de las grandes. Yo creo que creo dos cosas. Primero, que si bien es cierto que hay una diferencia muy marcada entre las empresas pequeñas y las medianas y las grandes, todavía el margen del universo de empresas que no ha hecho estos cambios que, como vos decías, vienen de los modelos más modernos que se aplican en el mundo, todavía ese margen es enorme. ¿No es cierto? Porque las reformas en las formas de organización del trabajo comprenden no mucho más de 1/3 de las empresas y en algunos instrumentos clave yo diría que es bastante menos. Dentro de ese margen reducido, ese tercio,
que ha modernizado sus procesos de trabajo, efectivamente hay una diferencia muy marcada según el tamaño de las empresas. Yo creo que las empresas grandes se adaptan más por varias razones. Una de ellas que me parece importante es que precisamente porque son grandes tienen una mayor capacidad de negociación y también de pago, ¿no es cierto?, que les permite llevar adelante esta reforma. Cosa que ocurre bastante menos con las empresas más pequeñas, y esto se refleja, por otro lado, en las diferenciales que hay en el crecimiento de la productividad, porque a mí me parece que hay una expresión muy clara y muy importante de esto, y es que desde el comienzo de la reforma económica en el 90-91 hasta aquí, el país efectivamente ha vivido un crecimiento rapidísimo de la productividad, mucho más rápido que en el pasado ciertamente, y también más rápido que el promedio de lo que uno encuentra en el resto del mundo, pero con una característica, y es que el crecimiento de la productividad está muy concentrado, ¿no es cierto? No es que todas las empresas han aumentado su productividad de una manera semejante. Esto es lo que explica, por otro lado, que haya habido muchas empresas que lograron adaptarse, pero muchas más que no lograron adaptarse. ¿Cómo tengo que leer el hecho de que la mayoría, 2/3 probablemente, ¿cómo diría?, no se enteró que algo pasó en el mundo desde el punto de vista de cómo planteó las relaciones laborales? Que no tuvo necesidad, que está viviendo quizá con menos ganancias, con viejos sistemas, o que se está fundiendo. Yo creo que se ajusta por varios mecanismos. Bueno, en muchos casos no logra ajustarse y sale del mercado, y esto se traduce, por ejemplo, en menor nivel de empleo. Pero me parece también que hay otras dos formas de ajustarse, y una es bajar el precio del trabajo o bajar la protección al trabajo. Dicho de otra manera, aumentar la informalidad en las relaciones laborales. Me parece que esto ayuda a entender por qué desde el 90 o 91 en adelante el empleo negro no bajó, sino que aumentó. Y la otra es bajar los niveles de rentabilidad de esas empresas, con lo cual baja su capacidad de acumulación, ¿no es cierto? Y esto es lo que hace que la economía, creo yo, hoy tenga más heterogeneidad que la que tenía a comienzos de la década. A mediados de diciembre del año pasado conocimos el dato oficial de tasa de desempleo de octubre, ¿no es cierto?, que seguía cayendo. El pico al final creo que fue en 1995. ¿Tenés de ahí en más datos u olfato acerca de qué crees que pasó con la tasa de desempleo? Sabemos lo que pasó del lado de la demanda, por la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo. En noviembre, en diciembre y en enero continuó creciendo el empleo privado. En diciembre se había achatado, pero en enero hubo nuevamente un crecimiento más o menos en línea con lo que venía observándose en los meses anteriores. Y la última encuesta disponible, que es la de enero, marca un crecimiento anualizado de la demanda de trabajo del sector privado, quizás el más alto desde que se lleva adelante esta serie. O sea que hasta el momento yo diría que se ha mantenido el crecimiento del empleo de una manera significativa. La oferta es una incógnita. Vos siempre tenés los elementos, llamamos así, estructurales, incorporación de la mujer, etcétera, etcétera, y algunos elementos coyunturales que, como uno podría decir, pérdida de miedo que llevó a mucha gente en el 95 a tratar de ver si conseguía un empleo frente a lo que podía ser la gente desempleada con temor a perderlo dentro de la familia, que generó esa explosión, digamos, del lado de la oferta. ¿Cómo ves hasta dónde se puede conjeturar esto para 1998? Por un lado, nuevas incorporaciones como porcentaje de la población, y por el otro lado, con la pérdida de miedo, que dice, bueno, si esto se ha normalizado, me quedo tranquilo y me retiro de la oferta. Yo creo que hay dos movimientos que son opuestos y no sé cuál es el resultado neto, pero uno efectivamente es que a largo plazo la participación de la población en el mercado de trabajo tiende a subir, porque se incorporan más mujeres, básicamente. Por el otro lado, hay sectores de lo que uno puede llamar la población secundaria, es decir, los no jefes, que tienen una mayor elasticidad de oferta, y eso depende esencialmente de dos cosas: de cuál es el estado del mercado de trabajo en general, pero también de los ingresos del principal presupuesto de la familia. Si el ingreso y la estabilidad laboral del principal presupuesto de ingresos, básicamente el jefe, mejora, entonces uno podría esperar retiros del mercado de estos sectores. El resultado neto no sé cuál es, pero la tendencia
que hemos observado desde el 91, 92 en adelante es de un crecimiento tan rápido de la participación de la población en la población activa como que ha duplicado la cantidad de gente que cada año se incorpora al mercado. Este es un dato que me parece va a continuar siendo de la mayor importancia en el futuro. Cada vez que venís cito un artículo que leí tuyo en Clarín sobre una franja de muchachos del Gran Buenos Aires, que creo que lo había sacado de una reflexión o de una encuesta. De la EPH. Bueno, donde vos decías, estos muchachos no estudian, no trabajan, estos tipos no están en la oferta laboral. No importa si se presentan, no importa si cuando el encuestador del INDEC va y le dice, ¿está usted desocupado? Entonces dice que sí, lo anotan. No tienen cómo incorporarse, porque desde ellos no están haciendo nada. Desde que lo escribiste hasta hoy, ¿alguna mejora, algún deterioro, alguna otra reflexión? Cuando yo escribí ese artículo, debe ser unos 10, 11 meses atrás, yo había sacado una conclusión no económica, pero que me parece de la mayor importancia, por lo menos así yo la veo, y es que ahí estaba la base social de la violencia. Me parece que la evolución de la criminalidad en el Gran Buenos Aires, desde entonces hasta ahora, está expresando eso. Creo que la inempleabilidad de franjas importantes de los jóvenes genera un grupo social que es muy grande, porque son decenas de miles de chicos que efectivamente están en esa situación, que constituyen, como digo, la base social de la violencia, que puede tener muchas formas. Una de ellas es precisamente la criminalidad. Si recuerdo bien, estábamos hablando en el conurbano de más o menos 60.000 chicos menores de 20 años que efectivamente no trabajaban, o sea, no estaban en el mercado de trabajo, tampoco buscaban trabajo, pero tampoco estaban estudiando. Y la característica común de estos chicos es que eran todos desertores tempranos de la escuela secundaria. Con esta última impactante reflexión de Ernesto Klitz y con los resultados del fútbol, me voy hasta la semana que viene. Chao.